Es un gusto estar con todos ustedes esta mañana. Y solo quiero enviar un saludo rápido a todos en Colorado Springs, en Lone Tree, en la Ciudad de México y en todas partes donde Dios está haciendo nacer y levantando su glorioso nombre mientras plantamos iglesias. Es un placer estar con todos ustedes. Estamos en una serie en este momento llamada Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos. Me encanta ese nombre y en particular en las últimas semanas hemos estudiado las 7 iglesias que se encuentran al principio del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar a la última iglesia, la 7ª iglesia, la iglesia de Laodicea. Y si tienen sus Biblias, ábranla conmigo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 22. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos juntos, iglesia. Señor, venimos ante ti esta mañana y te pedimos que tengamos oídos para escuchar. Oídos para escuchar lo que nos estás diciendo y un corazón para responder a tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy emocionado de estudiar y hablar sobre la iglesia de Laodicea. No es la que siempre quieres escoger en primer lugar, pero les digo, particularmente sobre Laodicea, creo que todos saben que son conocidos como la iglesia tibia. Ellos son los que eran complacientes, pero creo que es muy importante tener una comprensión de aquellos que quizá no caminaron por el camino correcto, porque eso nos da una medida de cómo debemos caminar. Antes de adelantarme demasiado en mi sermón, solo quiero dar un poco de contexto sobre la Odisea. Si tienes la imagen, puedes ponerla ahí, por favor. Me encantan los mapas, me encanta la arqueología, me encanta la historia. Así que antes de profundizar, aquí es donde se encuentra la Odisea, en la actual Turquía, en Asia Menor. Y si vas a la siguiente imagen, verás que muchas de las 7 iglesias de las que hemos estado hablando están todas aquí. Tienes Esmirna ahí arriba, tienes Éfeso justo aquí, tienes Filadelfia. Hay muchísimas de ellas. Sardis está justo ahí. Tienes muchas en esta región también. Y por supuesto, ahí está la Odisea. Hay una ciudad llamada Hierápolis a unos pocos kilómetros al norte de ella. Hay una ciudad llamada Colosas a unos kilómetros al sur de ella. Y por supuesto, la carta de Pablo a la iglesia de los colosenses es para esa iglesia allí mismo. Solo para darte un poco de contexto. Ahora, esta región en particular es una región muy fértil. Tiene muchas fuentes de agua diferentes, pero lo que es interesante acerca de la Odisea es que no tenía su propia fuente natural de agua. Entonces, para conseguir agua caliente, de hecho tenían que ir a Hierápolis, que tenía muchas fuentes termales. Y si querían agua fría, tenían que ir a Colosas. Y de hecho,
Eran un pueblo tan ingenioso que construyeron acueductos desde Colosas hasta la Odisea. Sin embargo, para cuando el agua fría llegaba allí, ya estaba tibia. Interesante. La ciudad de la Odisea, al igual que la ciudad de Roma, se encontraba sobre 7 colinas. Contenía 3 teatros de mármol. Estaban bien entretenidos. Tenían un gran muro que los rodeaba. Estaban bien protegidos. Tenían muchas industrias prósperas en esa ciudad en particular. De hecho, tenían una industria bancaria, una industria de confección para textiles. Incluso tenían una escuela de medicina. Interesante al examinar este pasaje, todos esos 3, la banca, manufactura textil, una escuela de medicina, todos esos serán mencionados por el Señor en su reprensión a la iglesia de la Odisea. En particular, tenían 4 mercados en esa iglesia. Ahora, para brindarte un poco de perspectiva, las ciudades romanas generalmente solían tener un mercado, el lugar de transacciones comerciales. Al menos uno. Si fueras una ciudad realmente rica, tendrías 2. Pero no la Odisea. Tenían 4 agoras, 4 mercados. Cuando dicen que son una ciudad rica, como lo hacen, y cuando dicen que somos un pueblo rico, como lo hacen, eran ricos. Casi 4 veces más que lo usual. De hecho, el historiador romano Tácito relata que en el año 68 después de Cristo hubo un gran terremoto que sacudió a la Odisea y muchos de sus edificios colapsaron. En lugar de recibir ayuda del Imperio Romano, lo rechazaron porque eran tan autosuficientes, eran tan ricos que ni siquiera lo necesitaban y reconstruyeron esa ciudad por sí mismos. A pesar de todo esto, a pesar de toda su riqueza, a pesar de todo su confort, la realidad es que la historia de la iglesia de la Odisea es realmente trágica. Es una historia trágica espiritualmente. Jesús les dice en el versículo número 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús estaba diciendo en el versículo 15, ¿cómo comienza? Él dijo, yo conozco. Esa palabra en griego para yo conozco es la palabra griega eido. Significa me doy cuenta, he considerado, he percibido tus obras, conozco tus obras, he eido tus obras. Los hombres son maestros del engaño. Y nos volvemos competentes a lo largo de la vida en ocultarles la verdad a quienes nos rodean. Colocamos máscaras sobre nuestros rostros para ocultar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros actos. Nos volvemos buenos en ello a lo largo de los años y lo practicamos. ¿Por qué? Porque a veces es importante para poder sobrevivir en un mundo caído. Y nos volvemos tan competentes en el engaño. Puedo recordar que hace unos años fui asistente de campo para un general de 4 estrellas. De hecho, estábamos en Alemania. Y al principio de nuestro viaje estábamos en una base al norte de Alemania y nos dirigíamos al sur de Alemania y tenemos toda una tarde libre. Sabía una semana antes que tendríamos este tiempo, así que había planeado lo que quería hacer. Quería ir a Austria, que estaba a solo unos kilómetros de la frontera, y había planeado el viaje. A la única persona que tenía que convencer era nuestro general de 4 estrellas. Usualmente no son las personas más fáciles de convencer. Así que durante todo el viaje, durante todo el trayecto desde el norte de Alemania hasta el sur de Alemania, estaba hablando sobre Austria, estaba hablando sobre la comida allí, estaba hablando de lo hermoso que es allí. Y de repente, mientras viajamos y avanzamos, metí la mano en mi bolsillo y me pregunté, ¿dónde está mi pasaporte?
Y dije, rayos, no está aquí. Miré a un lado y ahora empiezo a entrar en pánico y un poco y miro a mi alrededor y no está ahí. Lo dejé en la base. Entonces, de inmediato di un giro. Y dije, ¿sabes? Estaba pensando que Austria en realidad no es tan agradable en esta época del año. De hecho, en el sur de Baviera hay algunos lugares hermosos que deberíamos ir a ver. ¿Por qué no ir a ver esos lugares? Y simplemente lo sabía. Todavía recuerdo a ese general de 4 estrellas. Él simplemente me miró. Y pude verlo en el espejo retrovisor. Él estaba vigilándome. Así que tuve que cambiar mi estrategia. Su esposa estaba con nosotros en ese viaje en particular. Me volví hacia ella y le dije, señora, no queremos ir a Austria. ¿Ha visto? He escuchado que este Vienna Schnitzel que hacen en el sur de Baviera te lleva al cielo y de regreso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me di cuenta que él decía, no, quiero ir a Austria. Y yo dije, señora, no, este es el lugar al que tenemos que ir. Así que finalmente ella aceptó, y como ella aceptó, él también aceptó, y fuimos al sur de Baviera. Y nadie sabía que no tenía mi pasaporte, porque lo que no saben es que estaba en mi último strike. Había cometido muchísimos errores, me había pasado un alto, había golpeado una banqueta, olvidado su horario, mal gestionado todo su itinerario, o sea, lo había hecho todo y él estaba buscando una razón para deshacerse de mí y el único mecanismo de supervivencia que se me ocurría era mentir. No le iba a decir que no tenía mi pasaporte. Bueno, el último día del viaje había terminado y no volábamos sino hasta la tarde de ese día. Lo que significa que teníamos una mañana y una tarde para disfrutar de un tiempo libre. Ahora, intenté todo para obtener mi pasaporte. Todo. Llamé a esa base, incluso llamé al comandante de esa base. Ningún capitán en ese momento debería estar llamando al comandante de una base y decirle, ¿puede ayudarme, por favor? Pero eso fue exactamente lo que hice. Dije, ¿puede encontrar mi pasaporte, por favor? Y lo hicieron. Toda la base buscó y encontró mi pasaporte, pero no podían enviarlo al lugar donde estaba. Algunas reglas o unas leyes, no sé qué era. Solo podían enviarlo a un lugar que estaba a 1.9 kilómetros del lugar donde nos estábamos quedando. Un número importante para mí, como descubrirás. Esta historia va a algún lugar. Además, es una buena historia. Y entonces, ahora tengo el dilema de que en este tiempo libre tengo que acercarme lo suficiente para ir a conseguir mi pasaporte sin que mi jefe lo sepa. Y él dijo esa mañana, ¿sabes qué? Hay una hermosa vereda que está a 2 horas de distancia. Vamos ahí. No puedo hacer eso. Así que me volví hacia la señora y le dije, señora, hay solo un café que está bastante cerca de aquí. Tienen un café y tienen un croissant. No puede imaginarse y la vista de ese lugar. Y ella dijo, ¿sabes? Me gustaría ir ahí. Y me di cuenta de que el general está muy irritado conmigo. Puedo ver que él sabe que algo está pasando, pero no hay manera de que le diga que su idiota asistente no tiene su pasaporte. No le voy a dar más motivos. Y por supuesto, los llevé a ese café. Dije, por cierto, tengo que hacer algo muy rápido. Puse mi café a un lado. Corrí los 1.9 kilómetros hasta la oficina de correos a la que habían enviado mi pasaporte. Lo puse en mi bolsillo, corrí los 1.9 kilómetros de regreso, fui al baño, me lavé la cara, me senté, terminé mi café, me levanté y salimos de ahí. ¿Y sabes qué? Simplemente lo vi. Él llegó a ser el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, pero estuvo retirado durante muchos años. Eso fue hace aproximadamente una década, así que ya estaba retirado por varios años y estábamos sentados tomando café y simplemente charlando y pensé para mí mismo, quizá ahora se lo cuente, quizá porque yo sabía que él sabía que algo estaba sucediendo, quizá por eso pensé decírselo ahora, pero luego pensé, no, mejor no, para nada voy a decírselo, hasta el día de hoy no se lo he dicho. Espero, Señor, que no esté viendo eso, pero eso fue lo que sucedió. Me disculpo por eso, pero el punto que estoy tratando de hacer es que nos volvemos buenos en ser engañosos.
Y si analizáramos nuestra vida, lo hacemos para poder sobrevivir en un mundo descompuesto. Pero podemos pensar equivocadamente que Dios opera de la misma manera. Que Dios también opera con engaños. Pero Él no es así. Y tampoco nos permite hacerlo. Y buscamos escondernos de Dios. Y aunque podemos engañar al hombre, no podemos engañar al Señor. Él sabe. Y estoy tan agradecido de que Él sepa. Estoy muy agradecido de que Él ha ido. Y realmente creo, iglesia, que parte de obtener la verdadera libertad en el Señor Jesucristo es reconocer y entender que Él sabe. Él sabe. Pero esto es lo que me encanta de nuestro hermoso Jesús. Él sabe lo que está sucediendo en los corazones de la iglesia de la Odisea. Él sabe que son tibios, Él sabe que son complacientes, pero aún así Él viene. Aún así Él viene, sin importar lo que está pasando, independientemente de lo que estés ocultando, independientemente de lo que quieras ocultar a los demás, Él ha ido. Pero aún así Él viene. Nos equivocamos respecto al Señor al pensar que Él es como el mundo. Él quiere nuestra actuación, que Él quiere nuestra fachada. No, amigo, Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Queremos esconder nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestras inseguridades y nuestra adicción, porque decimos que si Él conociera nuestro verdadero yo, nunca vendría. Pero Él ha venido. Y a la iglesia de la Odisea, Él los conoce y aún así viene y les muestra quiénes realmente son. Iglesia, gracias a Dios que desea venir y mostrarnos quiénes somos realmente. Que había un cáncer que los estaba devorando. Cristo vendrá a cualquiera, sin embargo, no nos abandona. Él es un buen médico que enfrentará al cáncer que nos esté destruyendo. Y hoy solo quiero animarlos, quiero desafiarlos. Esa cosa, sea lo que sea, ese cáncer dentro de ti, la vergüenza, la adicción, lo que sea, Él lo sabe. Él viene y desea traerte verdadera libertad de eso. Él no opera dentro del paradigma del mundo. Él opera en la verdad y en la justicia. Y para los laodicenses se habían vuelto tibios, se habían vuelto complacientes. Y esa trampa de la tibieza y la complacencia es algo a lo que todos nosotros somos susceptibles. Todos nosotros. No hay nadie en esta sala que no sea susceptible a ello. Pero es una condición espiritual que el Señor detesta. Él dijo, te vomitaré de mi boca. Las palabras en griego significan eso literalmente, te vomitaré de mi boca. Es tan repugnante para el Señor esa condición tibia y complaciente. ¿Por qué? Porque la tibieza es un caldo de cultivo para los parásitos que buscan apagar la llama del Espíritu en nuestra vida. Es un caldo de cultivo para ellos y apagará las cosas que Dios quiere engendrar y hacer nacer en ti y en mí. La tibieza y la complacencia son una postura del corazón a la que comenzamos a deslizarnos. Es una condición de la mente, es una neblina en los ojos, es una desubicación de nuestra visión que conduce a la ceguera espiritual y a la impotencia del reino. Jesús dice, oh, si al menos fueras frío. Eso me sorprendió cuando leí esto. Oh, si al menos fueras frío. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que está frío al menos sabe que está temblando y que están al borde de la muerte. Un hombre frío sabe y una mujer fría sabe que necesitan algo que venga y te caliente. Pero vivir en un estado tibio es invitar a la narrativa de una tragedia. Y eso es exactamente lo que le sucede a la iglesia de la Odisea. Es una tragedia. Es una tragedia porque en su propia opinión, como dice en el versículo 17, eran ricos,
y prósperos y no necesitaban nada. Pero en realidad Jesús les estaba diciendo, están ciegos por su tibieza. En realidad son miserables y dignos de lástima, y pobres y ciegos y desnudos. La iglesia de la Odisea no comenzó de esa manera, pero gradualmente con el tiempo comenzaron a caer en esa condición de tibieza que produjo una enfermedad espiritual de ceguera e impotencia en el reino. ¿Por qué? Dos razones que les ofreceré. Número uno, estaban midiendo su condición espiritual con métricas creadas por el hombre y no a partir de una revelación de Jesús. En algún momento del camino, iglesia, habían perdido su norte verdadero y la visión guiadora del Señor Jesucristo. En algún momento a lo largo de los años, cuando plantaron la iglesia de la Odisea, no comenzaron así. Pero en algún momento del camino comenzaron a desviarse y desviarse y desviarse y desviarse y desviarse. La iglesia en la Odisea, cuando lee sus palabras iniciales del mensaje del Señor hacia ella, no son evaluadas de acuerdo con las normas culturales. No se evalúan según los vientos religiosos predominantes y las doctrinas extravagantes de la época. La iglesia de la Odisea es evaluada por la vara de medir del Señor Jesús. Estaban siendo evaluados por las palabras del amén. El versículo número 14. El amén dice esto. Así es como estaban siendo evaluados. Las palabras del testigo, lo que dice el testigo fiel y verdadero es como estaban siendo evaluados. Estaban siendo evaluados por el principio de la creación de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verán, amigos, sin una luz que penetre en la oscuridad para eliminar la condición del hombre, nunca podremos entender realmente dónde estamos. Sin el decodificador de su persona y su presencia, no hay significado y no hay contexto, no hay una estrella del norte que nos dirija hacia donde debemos ir, ni que nos muestre nuestras verdaderas condiciones internas. Y es un factor que causa desvío cuando Él no es el centro y la luz guía en nuestras vidas. Sin Él y su luz, estamos ciegos, desnudos y pobres. Y para la Odisea, la revelación de cuando Jesús viene a ellos y su luz comienza a penetrar su oscuridad, se expone su verdadera condición. Y de verdad era una condición sombría. Estaban al borde del juicio, al borde de ser vomitados de su boca. ¿Por qué? No podían verlo a Él. No podían verlo a Él. Habían perdido su visión de Él. Su mirada hacia Él se había interrumpido y comenzaron a mirar hacia el otro lado. La razón número 2 para la ceguera espiritual: se hicieron más complacientes en virtud de su abundancia y bendiciones. Tienes una mayor tendencia a convertirte en aquello que te rodea. Tienes una mayor tendencia a convertirte en aquello que te rodea. ¿De qué estaban rodeados? Estaban rodeados de agua caliente al norte y agua fría al sur. Estaban rodeados por la fuerza de su propio brazo que había traído agua a su propia ciudad. Era tibia, pero lo habían logrado. Estaban rodeados de riqueza. Estaban rodeados por 4 agoras. Estaban rodeados por el centro médico.
Estaban rodeados por la industria bancaria, estaban rodeados, eran autosuficientes, sabían cómo hacerlo. Y de aquello que estás rodeado, tienes que tener cuidado. Tienes una tendencia a convertirte en algo similar. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Solo tienes que tener cuidado y comprender que puedes convertirte en algo semejante a esas cosas. Cuando estás rodeado por temporadas de fuerza y abundancia, es fácil hacer la transición gradual de la dependencia en Dios a la dependencia en la carne y en uno mismo. Escuché a un misionero hace muchos años. Él era del lejano oriente. Y Dios lo había usado poderosamente en esa región. Y Dios lo levantó de la oscuridad. No entraré en toda su historia, pero él estaba en una cabaña en algún lugar donde nadie sabía. Pero déjame decirte, Dios irá y encontrará a los donadies en los lugares lejanos, en los confines del mundo. Dios no hace acepción de personas. Él toma en cuenta a aquellos que le buscan con diligencia. Y Él encontró a ese joven en ese momento en un lugar oscuro, en una parte oscura del mundo, porque Él está buscando, incluso en este momento, la Biblia dice que sus ojos están recorriendo la tierra para ver quiénes tienen un corazón que lo busque y le agrade y que comiencen a buscar su rostro. Y hoy lo mismo es cierto para lo que estaba sucediendo por este joven. El Señor está buscando en toda la tierra a aquellos cuyo corazón le agrada. Y cuando te encuentra, te levantará de tu lugar oscuro. Pero el Señor le dio una advertencia antes de que lo trasladara a las naciones y comenzara a usarlo de manera poderosa. De hecho, le habló audiblemente y la advertencia que le dio fue de Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Fue la misma advertencia que Moisés le dio al pueblo de Israel mientras estaban transicionando de la esclavitud a heredar la promesa de Dios, lo cual es algo maravilloso, pero hay un peligro inherente en esto que quiero que veamos. Y Moisés les dice al pueblo esto: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés les estaba advirtiendo: cuando estés satisfecho, cuando tus rebaños y tus ganados sean abundantes, cuando hay plata y oro sin medida, Él está diciendo, ese es un tiempo peligroso. Te estoy advirtiendo, no dejes que tu corazón se enaltezca, ni olvides al Señor tu Dios. Pero eso es exactamente lo que le sucede a la iglesia de la Odisea. Se volvieron confiados y fuertes en sus riquezas, en su prosperidad y en su suficiencia, y perdieron su capacidad de tener hambre. Amigos, cuando perdemos nuestra capacidad de tener hambre, en realidad es un lugar peligroso. No estoy diciendo que sea algo malo, pero es un lugar peligroso que puede causar que nuestra vida se desvíe. Y toman la identidad de su entorno y adoptan una postura de tibieza, lo que genera una tragedia que les causa ceguera espiritual y los hace ineficaces en el reino. Y los pone al borde de perder el candelabro de Dios en medio de ellos. Y lo triste de esto es que ni siquiera lo saben. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, sin darse cuenta de que Jesús dijo que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¡Qué tragedia! Le estaba diciendo a Debbie esto antes, mientras me preparaba para este sermón.
Es un llamado de atención para mí. Porque a medida que el Señor comienza a examinar nuestros corazones, mi corazón está expuesto. Hasta el punto en que dije, Señor, no quiero predicar esto. Porque honro este púlpito. Yo honro al Señor. Él es tan santo. Él es tan santo. Si piensan, iglesia, que los estoy sermoneando con este mensaje, están muy equivocados. Estoy predicando este mensaje temblando. Estoy predicando este mensaje temblando porque sé que servimos a un Dios vivo. Y sé que Él está haciendo una obra poderosa entre nosotros. Quiero que sepan cómo estoy abordando esto. El corazón que dice Dios, mira en mí. Señor, mira en mí, Dios. Iglesia, mira en nosotros, Señor. Mira en nosotros, Señor. Para que podamos navegar alrededor de esta trampa de tibieza y ceguera espiritual a la que todos somos susceptibles. ¿Cómo lo hacemos? Jesús da la respuesta en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18. Él dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Jesús les estaba diciendo, compren 3 cosas de mí: oro refinado por fuego, vestiduras blancas y colirio para ungir sus ojos. Esa palabra comprar que Jesús les estaba diciendo en griego es la palabra agorazai. Agora, mercado. Ir al mercado, comprar, tener una transacción conmigo. Jesús estaba diciendo, y esto debía ser muy impactante para esa iglesia que tenía 4 agoras diferentes, que estaba acostumbrada a comprar, vender, hacer, ir al mercado y adquirir. Pero él decía, no lo compres de alguien más. No vayas a otro lugar, no dependas de alguien más. Él estaba utilizando su lenguaje para decirles, quiero que compres y tengas agorazai conmigo. No con tu abundancia, sino conmigo. Compra de mí oro refinado por el fuego. Jesús les estaba diciendo, quiero que compres lo que realmente tiene valor, oro refinado, y nunca podrás producir oro refinado. Él estaba hablando sobre las cosas que tienen verdadero valor espiritual y eterno. No puedes refinar el oro a menos que entre en contacto con el fuego. En Hebreos, capítulo 12, la Biblia dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando se refina el oro, se le pone en contacto con el fuego. Y aquello que es escoria comienza a separarse del oro mismo. Ese es el proceso. Y tengo la sensación de que esta es una temporada en la que Dios, en todo el cuerpo de Cristo, está separando. Él está separando. Él está separando a las personas. Y si piensas que Él está separando a esta persona y a esa persona, te diría que estás equivocado. Yo diría que Él nos está separando a todos, porque en cada uno de nosotros hay esta mezcla, tanto de escoria como de lo refinado. Y es el corazón de Dios en esta temporada, en todo el cuerpo de Cristo, que Él venga y separe lo que hay en nosotros. Que el fuego consumidor del Dios Santo venga y comience a arder en nosotros, y comience a quitar aquello que no pertenece. Y hay un llamado que está resonando ahora mismo que dice, sal,
Sé separado. Sé diferente. Deja que la escoria se queme. Hay una invitación del cielo que está resonando para acercarse a la llama de Dios y a su persona. ¿Es peligroso acercarse al fuego de Dios? Claro que sí. Si nunca has encontrado el fuego de Dios, la llama de Dios. Una historia rápida. Estuve en una reunión una vez en la que el fuego de Dios era tan poderoso y tan presente que trajo una gran convicción a todos nosotros. Y quería predicar en ese momento. Yo era el predicador, pero el Señor me dijo que no predicara. Y subí a la plataforma para predicar mientras el Señor se movía, y nunca había sentido un temor aterrador de Dios como ese. Me dio tanto miedo que corrí a mi habitación. El servicio siguió adelante. Dios aún así se movió. Pero era un miedo aterrador y recordé lo que un hombre de Dios me había dicho una vez. Dios es como un cable vivo. Hay algunas cosas sobre él que no debes tocar. En las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis escribe un cuento para niños. Y en él, uno de los jóvenes niños viene y pregunta acerca de Aslan, quien era un tipo de Cristo en esta historia. ¿Es él un buen león? Y la respuesta que recibe es, él es un buen león, pero no es un león domado. Iglesia del Señor Jesucristo, quiero decirles que él es un buen león, pero no hay nada domado en él. Él es un fuego que consume todo. Y cuando él se para entre nosotros, cuando Él entra en nuestra vida, hay algo peligroso en Él. Cuando el avivamiento realmente comienza a entrar en la casa de Dios, Él es como un cable vivo. Hay algunas cosas de Él que no tocas, pero la invitación sigue ahí para acercarte a Él. ¿Quemará la carne? Sí, lo hará. Ningún hombre quedará sin daño. Ninguna mujer quedará sin cambios. No puedes entrar en contacto con Él y ser el mismo. Cuando Jacob se encuentra con el Señor en el arroyo de Jaboc, siempre solía predicar ese mensaje y decir, ¿no es acaso maravilloso cómo servimos a un Dios? O qué maravilloso es que Jacob luchara con Dios. Realmente eso es asombroso. Pero es aún más asombroso no que Jacob luchara con Dios, sino que Dios luchara con Jacob. Que el Dios del cielo y de la tierra dejara su trono de gloria. Él sabía quién era. Jacob era un engañador. Él sabe, él ha ido, pero aún así vino. Amigos, servimos a un Dios que viene. Y Él lucha con Jacob, pero Jacob nunca vuelve a ser el mismo. No puedes encontrarlo y permanecer igual para siempre después de ese encuentro y después de esa lucha. Camina con una cojera porque la carne no sobrevivirá a un encuentro con el Señor. Y eso es exactamente lo que Él quiere de nosotros. Tu carne y mi carne están siendo separadas en este momento y esa es la llamada a luchar con un Dios que ha bajado a luchar con nosotros. Hay alguien en este tiempo y en este lugar que se atreva a decir, Dios, ¿lucharías conmigo? ¿Permitirías que tu fuego venga y toque mi corazón y esos lugares? Sí, Señor, tú conoces mis debilidades, conoces mis defectos, conoces mis fragilidades, conoces mis adicciones, conoces todo de mí. Pero vendrías, oh Señor, que podamos ser un pueblo, iglesia, que le presente esa oración a Él. Y Él quiere producir en nosotros oro refinado por el fuego. Y Señor, mi oración es que expongas y quemes la escoria en cada uno de nosotros. Compra de mí, Jesús dice, oro refinado por fuego.
En segundo lugar, Él dice, compra de mí vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Lo que es fascinante, como les mencioné antes, es que la Odisea era un centro textil. Estaban bien vestidos por fuera, pero estaban desnudos y llenos de vergüenza por dentro. Hoy hay una generación que está avergonzada y desnuda. Ellos piensan que tienen a todos engañados por lo que llevan puesto y cómo se presentan. Pero sus propios corazones dan testimonio. En Cristo veo su verdadera condición. Y aunque Él ha ido, esta es su palabra para ellos. Él les está diciendo, tengo una ropa pura para ustedes, tómala y cómprala de mí. Para cada uno de nosotros hoy, aunque Él ha ido y aunque Él lo sepa, lo conozca, Él está diciendo, tengo una ropa pura para ti. Ya no necesitas más andar en desnudez, ya no necesitas más andar en vergüenza, porque hay una vestidura blanca que tengo para ti. Y esa vestidura blanca es una vestidura costosa que fue comprada con su propia sangre. No es cualquier cosa la que Él te está pidiendo que uses. Es una vestidura que fue tejida por Él en la cruz. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque son rojos como el carmesí, son como blanca lana quedarán. En Isaías 53 hay una escena en la que Dios teje esa prenda. Aquí es donde Él lo tejió. Y tuvo un alto costo. Él mismo hizo esa prenda al ir a la cruz y estuvo desnudo en esa cruz, para que tú y yo no tuviéramos que estar desnudos. En Isaías 53 dice, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. No podía ni siquiera mirarlo. Estaba desnudo allí en esa cruz. Su cuerpo fue quebrantado en esa cruz. Él estaba sangrando. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y mientras el Salvador sangraba en la cruz, aunque nadie podía verlo, Él estaba tejiendo una prenda. Porque lo que sucedió en Isaías 53 hizo verdadero y real Isaías 61, versículo número 10. Debido a lo que Él hizo en la cruz, el profeta escribe, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Hoy, amigo, tú y yo podemos regocijarnos por lo que Él ha hecho. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Regocíjate, regocíjate. Ese era el vestido blanco que Él hizo para sus hijos. Para que su identidad fuera restaurada, para que el lugar en su mesa fuera restaurado, para que su llamado pudiera ser restaurado. Hoy el Señor está llamando a muchos de nosotros a la restauración y a un lugar en su mesa. Y hay una vestidura blanca que Él tiene para ti, con la que Él quiere vestirte. Las vestiduras a menudo significan mucho, ¿sabes? Hablan de nuestra identidad. ¿A quién perteneces? ¿De qué grupo o tribu eres parte? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Uno puede darse cuenta por la ropa que usas. El grupo de fitness, puedo decir que están allí. Yo pienso que esas son las personas fitness. Las personas que disfrutan del aire libre. Los ves y piensas, sí, esa es una persona de actividades al aire libre. Los coloradenses son fácil de distinguir, sombrero de ala plana, ya saben, en cuanto suben al avión, yo sé que es un coloradense todas las veces.
Porque nuestra identidad se refleja en nuestra vestimenta. Cuando Jesús va a la iglesia de la Odisea, encuentra que habían cambiado su precioso vestido y la identidad que tenían como hijos e hijas del Dios viviente, la habían negociado y la habían intercambiado, así como el hijo pródigo lo hizo por las cosas perecederas del mundo. Y al igual que el hijo pródigo, eso los había dejado desnudos y llenos de vergüenza. Pero Jesús les estaba diciendo en esos versículos a la iglesia de la Odisea: quiero vestirte de nuevo. Quiero que uses esta preciosa, invaluable vestidura blanca, tejida en virtud de mi sufrimiento en la cruz, para que pueda restaurarte una vez más y quitar tu desnudez y vergüenza. Compra eso de mí. Compra eso de mí. Y cuando digo compra la vestidura blanca, esta no es una vestidura que puedas comprar con tu propia acción. Solo tienes que acercarte a Él y decir: Señor, heme aquí, ¿me la darías? Porque ninguno de nosotros puede pagar el precio por esa vestidura. No puedes tallar lo suficiente. La Biblia dice que tu justicia es como trapos de inmundicia ante Él. No podemos tallar lo suficiente para blanquear nuestras vestiduras, pero podemos acercarnos a Él, podemos vivir cerca de su llama, podemos permitirle que nos pode y nos haga a su imagen y a su semejanza y nos transforme conforme a su santidad. No podemos, y ninguno de nosotros puede hacerse santo, pero podemos acercarnos al santo y permitirle que nos guíe hacia lugares de pureza y victoria en nuestra vida mientras tomamos la cruz del Señor Jesucristo, mientras que estemos conectados a la vida del Señor Jesús, mientras tengamos una relación diaria con Él. Puedes acercarte a Él y puedes permitirle que te ponga esa vestidura blanca sobre ti para que te levantes como la novia sin mancha del Señor Jesús. ¿Te costará? Sí. Decirle que sí diariamente es algo costoso. Aplicar la cruz diariamente a nuestras vidas es algo costoso, pero no hay un oro más precioso, ni vestidura de mayor honor. En tercer lugar, Él dice: compra de mí colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Somos una generación que ya no puede ver. Y la parte trágica de esto es que ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera lo sabemos. Hay una historia sobre un hombre, este hombre ciego llamado Bartimeo. Él está fuera de una ciudad llamada Jericó. Una cosa que tiene Bartimeo es que sabe que es ciego. Él sabe que es ciego. Él sabe que tiene hambre. Él sabe que es frío. Y eso lo lleva a hacer algo que yo creo que es un secreto. ¿Cómo compras? Así es como él compra del Señor. Mientras Jesús pasaba, él clama y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dicen todos los que estaban alrededor de Jesús, incluso algunos de sus discípulos, o sea, todos le dicen: hey, cállate, ciego Bartimeo. Pero él dice: no, yo voy a comprarle a él. No voy a comprarte a ti, voy a comprarle a él. Y clama aún con más fuerza. La Biblia dice, y él dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay algo en su humildad y su desesperación que desbloquea al Señor y dice: voy a hacer negocios contigo. Déjame decirte con quién el Señor Jesús va a hacer negocios en estos tiempos finales, con la gente humilde y desesperada. Aunque seas ciego, no es lo que tienes lo que te dará la vista, es lo que sale de Él. En Marcos capítulo 8, versículo 22, Jesús viene y Él escupe en los ojos a un ciego y es sanado. No hay nada en este mundo que pueda darle la vista y la perspectiva del cielo y la visión del cielo
a menos que el Señor venga y escupa en nuestros ojos y hagamos una transacción con Él y nos presentemos ante Él de manera humilde y desesperada. Esa es la persona sobre quien estará su fuego. Muéstrame un hombre humilde, muéstrame una mujer humilde, muéstrame a un hombre desesperado, muéstrame a una mujer desesperada y te mostraré a un hombre y a una mujer que verán. ¿Están todos bien? Ok. He intentado calmarme durante años, no puedo evitarlo. Por último, Jesús les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque la iglesia de la Odisea le había cerrado la puerta, él estaba afuera. Él no estaba en sus hogares, él no estaba en su iglesia, él estaba afuera. Aunque le habían cerrado la puerta, él no los había dejado a ellos. Así es nuestro Señor. Y él permaneció allí llamando a su puerta, aunque no tenían más tiempo para él. Pero quiero decir esta advertencia: aunque él soporta por mucho tiempo, queridos amigos, él no soporta para siempre. Pero en ese momento, para la iglesia de la Odisea, era una oportunidad. Era un momento. De hecho, cuando dice, he aquí, estoy esa palabra griega para Alá es la palabra griega epi. Significa, estoy justo ahí. Estoy justo ahora. Justo ahora. No estaré llamando a tu puerta mañana, no pasado mañana, no llamé y te lo perdiste. Él dijo ahora mismo, epi, estoy justo ahí a tu puerta. Ahora mismo estoy llamando a la puerta de tu corazón y estoy luchando. ¿Abrirías la puerta? ¿Escucharías mi voz en primer lugar? ¿Y abrirías la puerta y me dejarías entrar? Hay algo especial en escuchar la voz del Señor. Pero creo que una clave para comprar y negociar con Él sucede cuando nos volvemos, cuando abrimos las puertas. Hay una acción, hay una actitud del corazón, hay un movimiento, hay algo. Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Juan escucha la voz de Jesús. Como saben, él está exiliado en la isla de Patmos. Él está solo. A veces, amigos, cuando Dios te tiene solo, es una temporada de encuentro. Algunos de ustedes están solos y se están preguntando ¿por qué están solos? Es porque Dios te tiene en una temporada de encuentro. Él te está preparando para que en cualquier otro lugar, cualquier otra voz, cualquier otra dependencia, cualquier otra riqueza, cualquier otro agora, que puedas llegar a tener hambre, porque la gente hambrienta es gente desesperada. Un pueblo humilde está dispuesto a escuchar a Dios. Y Juan, el apóstol, está allí en la isla y estando allí, él escucha estas palabras, él escucha a Jesús decir, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, 12, que Él se vuelve para verlo. Me pareció muy interesante que Jesús viniera detrás de Él o de algún lugar que no estaba directamente en su campo visual. Y creo que aquí hay una clave sobre cómo Dios interactúa con los hombres y con las mujeres. Él escuchó la voz, pero Él no se detuvo solo en escuchar la voz.
La Biblia dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Iglesia, creo que este es un momento y un tiempo en los que Dios le está diciendo a su pueblo, voltea y mira. Voltea y mira. Moisés, al ver la zarza ardiente, se apartó para ver el prodigio de Dios. Y así fue como negoció con Dios. Para algunos de ustedes hay un voltea y mira como nunca lo han hecho antes, al que Dios les está invitando, para que puedas contemplar quién es Él, porque cuando Juan se vuelve a ver, cuando lo busca de una manera, cuando pone en acción lo que arde en su corazón, él ve la imagen del Cristo resucitado. Y te convertirás en aquello que contemplas. Dios sabe que no fue por el propio mérito de Juan, su fuerza, su habilidad, su justicia, que iba a ser transformado a la imagen de Cristo. Pero sí sabía que si escuchaba su voz, que si volteaba a mirar, que si miraba a Jesús, que se convertiría en aquello que contemplara. Y Juan ve al Señor y dice, y me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y él tiene esa imagen del Señor. Y él ve. Y él es cambiado. Y él tiene revelación. Porque la revelación no viene de ninguna otra parte, ni de nada más que del Señor Jesucristo. Cuando lo ves, cuando tiene una revelación de Él, si supieras qué prenda estaba tejiendo en esa cruz por ti, y asumieras esa identidad como hijo e hija del Señor, hijo e hija del Dios Altísimo, si tienes una revelación de eso, nunca serás el mismo. Hay una generación que tiene hambre de identidad. Para saber quién eres, para saber de quién eres, para saber lo que Él ha hecho. La Biblia dice, abre la puerta. Hoy, iglesia, esa es mi petición. No para ti, sino, como dije, para mí. Para mí. Terminaré con esto en Lucas capítulo 24. Los discípulos regresan de Jerusalén a Emaús. Jesús está caminando con ellos todo el recorrido de 11 kilómetros. Ni siquiera saben que es Él. Pero hay algo que hacen que provoca una revelación de Jesús. Hay algo que ellos hacen que les permite comprar de Él y tener una transacción con Él. Dice que mientras iban, la Biblia de hecho menciona que Jesús actuaba como si fuera a seguir adelante. Pero luego ellos dicen, Señor, ¿por qué no vienes y te quedas con nosotros? ¿Podrías, por favor, venir a casa con nosotros? Ahora, no sé qué tenían planeado para ese día, cómo se veía su horario, qué tipo de tareas tenían, cuánto desorden había en su hogar, pero no importó. Dijeron, ¿vendrías a casa con nosotros? Y reorganizaron su horario y reorganizaron su tiempo, y había una desesperación en su voz y había una sinceridad y un llamado hacia ellos, y ese fue un mecanismo por el cual comenzaron a interactuar. De hecho, en ese momento no lo sabían, estaban interactuando con el Dios del cielo y de la tierra, que estaba caminando a su lado. Y algunos de ustedes han estado caminando por la vida y están diciendo, ¿dónde está Dios? Quiero decirte que Él ha estado caminando contigo todo el tiempo, pero tus ojos aún no se han abierto.
ese accidente de coche, esa cosa, hubo tantas cosas que debieron derribarte, pero Dios tenía un propósito, un llamado y un destino para tu vida. Y Él ha estado caminando contigo. Pero hay una revelación mayor, hay una transacción. Él está diciendo, compra de mí, oh iglesia. Puede que te hayas alejado un poco, tu corazón pudiera estar frío, pero ahora mismo, Él está de pie a la puerta y está llamando. Y luego cuando decimos, Señor, estoy ciego, estoy desesperado, te necesito, esa es la manera en la que compramos de Él y Él viene a casa con ellos. ¿Puedes imaginar que Jesús entra en su hogar? Él entra en su casa y Él parte el pan con ellos. Él toma el vino, porque Jesús quiere intimidad contigo. Él quiere ir a casa contigo. Él quiere conocerte y Él quiere que tú lo conozcas. Y cuando rompen el pan y toman el vino y sus ojos se abren y lo ven, y así es exactamente como termina para la iglesia de la Odisea. Esa es la llamada para la iglesia de la Odisea. Él dijo, cuando me abras la puerta, yo cenaré contigo y tú conmigo. Invito a los pastores de los campus a que suban en este momento.